Hoy nos toca un tema que podríamos titularlo La predicación y la persecución. Y de nuevo, este es otro de los temas que yo sé y soy consciente que puede reavivar o haceros sentir muchas emociones, tanto de culpabilidad como de miedo, como de heridas en el pasado, malas prácticas que en ciertos grupos religiosos, ya sea del que venimos nosotros o en otras iglesias que tú has estado, a lo mejor has visto prácticas sobre el tema de predicar el evangelio que a lo mejor fueron erróneas, no fue el corazón de Jesús. Y de nuevo, al escuchar este tema, esto te puede detonar, te puede hacer sentir emociones de culpabilidad, de que no estás haciendo suficiente, o quizás nostalgia hacia el pasado, o en el pasado lo hacía, pero ya no lo hago, y eso me hace sentir como menos persona, como una persona defectuosa. O a lo mejor tú lo estás haciendo bien y necesitas quizás alinear lo que estás haciendo con el camino de Jesús, con el corazón de Jesús. Sea cual sea tu caso, eso es lo que vamos a intentar aprender hoy, ¿vale? Y bueno, simplemente haciendo un diagnóstico, podríamos decir que no es ningún secreto que en nuestra cultura actual ser un seguidor de Jesús o cristiano practicante ya no es algo que se recibe neutralmente o con alegría. Cada vez es más común ver a los cristianos practicantes o las personas que siguen a Jesús como personas fanáticas o intolerantes, ¿verdad? Ese es un seguidor de Jesús, ese es un rarito, es una persona rara. O como dicen aquí en España, un bicho raro. A weird insect, that's literally bicho raro. Esa es la expresión en España. Es más, mucha gente percibe o interpreta que el cristianismo no forma parte de la solución, sino que forma parte del problema de la sociedad. Necesitamos tener una sociedad más tolerante, donde nadie impone su verdad sobre otras personas, donde cada uno puede elegir el camino a la felicidad según la persona crea conveniente. Y muchas personas ni siquiera tienen el interés de escuchar el evangelio y prefieren buscar la salvación en otros lugares, en otras formas de espiritualidad. Y muchas veces, al predicar o enseñar a otros las enseñanzas de Jesús, esto nos ha podido pasar a nosotros, o a lo mejor tú recién te has convertido como nuestra hermana Olga, que a lo mejor tú compartes lo que Jesús ha hecho en tu vida y de repente te das cuenta que a la gente no le gusta lo que le tienes que contar. ¿Verdad? Nos enfrentamos al rechazo y en los casos más extremos, nuestros hermanos en Cristo y hermanas en lugares donde ser cristiano se paga con la pena de muerte o donde te matan. En lugares más radicales todavía eso ocurre. No en España, no en los países occidentales, pero en lugares, en otras partes del mundo, la gente paga con su vida, al igual que nuestros hermanos y hermanas en el primer siglo y en otros siglos durante la historia. Y esto es una realidad. A mí me gustaría deciros que no tenéis que compartir nada de Jesús. Pero la realidad es que si os digo eso, no estaría enseñando el camino de Jesús. Porque parte de ser un seguidor de Jesús, un aprendiz que aprende bajo el tutelaje, bajo la influencia de su maestro, de su rabino, de Jesús, es que nosotros necesitamos convertirnos como Él y hacer lo que Él hizo. Amar y hablar a las personas como Él habló a las personas. Así que hoy veremos 3 tipos de ejemplos en las Escrituras. Son 3 distintos casos o situaciones que ilustran o enseñan lo mismo. Entonces vamos a ver, por un lado, la predicación, alguien dando el mensaje de Dios, y por otro lado, la persecución o el rechazo que reciben las personas que dan el mensaje de Dios. Y vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas de eso, ¿vale? Entonces, el primer punto es Jesús y la gente de Nazaret, ¿vale? Vamos a leer ese es el primer caso o la primera situación. Ahí está la escritura. Y dice así, esto es en Marcos capítulo 6, ¿vale? Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 6, aquí solo he puesto los versículos. Bueno, realmente la referencia debe estar ahí abajo, eso es. Vale, dice así, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?
decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y se quedó asombrado, Jesús se quedó asombrado de su incredulidad. Jesús recorría a los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Primero se nos dice que Jesús llega a su tierra. Es importante decir que Jesús nació en Belén, pero él se crió o creció en el pueblo de Nazaret. Vemos que Jesús comienza a enseñar a su gente. Es como cuando te vas de tu pueblo, te formas, pasan muchos años y vuelves a tu pueblo. Y el vecino te dice: ¿y quién se ha creído este? ¿Y este qué? Ahora va de formado, con un mejor trabajo que yo. Pues muy similar a este contexto es lo que le pasó a Jesús, ¿vale? Entonces vemos que Jesús comienza a enseñar el día de sábado en una sinagoga, ¿vale? Vemos aquí el aspecto de la predicación. Jesús está predicando o enseñando la palabra o el camino de Dios. Y aquí vemos en el versículo 2 la reacción de las personas que le conocían desde pequeño. Y es curioso porque sentían una mezcla de admiración y se sentían maravillados. Se sentían sorprendidos por la sabiduría de Jesús y por los milagros que hacía, pero a la vez también sentían una mezcla de rechazo hacia Jesús, ¿verdad? Porque el pueblo de Nazaret, la gente que vivía en Nazaret, seguía viendo a Jesús como un hombre que seguía la profesión de su padre, ¿vale? No veían en Jesús ser un rabino o un maestro, sino que cuando ellos veían a Jesús como un artesano que trabajaba con madera y otros materiales duros. Carpintero en aquella época no es el carpintero de ahora. Carpintero en aquella época, la mejor traducción equivalente actual sería como un obrero, un peón, construction worker. ¿Por qué? Porque un carpintero no solamente trabajaba con madera, también trabajaban con piedra y construían casas. Lo que quiero decir es que Jesús hizo un trabajo de clase obrera, de clase baja. Trabajaban duro, era un trabajo muy duro, muy sucio, donde estabas todo el día expuesto a los elementos, al frío, al calor y sudando todo el día, ¿vale? Entonces, la gente de Nazaret se había quedado, por así decirlo, estancada en el pasado. Veían a Jesús y solo podían ver: él es un carpintero, una persona que hace casas como su padre José, y ya está. Pero eran incapaces de ver que él venía dando un mensaje de Dios. No actualizaron la identidad de Jesús en sus cabezas, ¿vale? Sin embargo, no podían negar que Jesús estaba enseñando la palabra de Dios porque se sentían maravillados. Esa musiquita, ese es latino. O un español que quiere ser latino, que hay alguno, ¿eh? Sobre todo las mamis que se meten con los papis, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, para otro día. Bueno, otra de las cosas destacables del pasaje es que cuando las personas que escucharon la enseñanza de Jesús se refieren a Jesús como el hijo de María. Qué interesante, no dicen el hijo de José, dicen el hijo de María. Jesús es llamado de esta manera solamente en este pasaje. La práctica común de los judíos era identificar a un hijo con el nombre de su padre. Él es padre de José, él es padre de Jorge, él es es hijo de José, es hijo de Carlos, es hijo de tal. Es decir, siempre con la línea, obviamente, porque era una sociedad patriarcal, ¿vale? Históricamente hablando, pero entonces es curioso que dijesen las personas: es hijo de María. Normalmente esto se hacía cuando querían avergonzar a una persona porque la madre había tenido un hijo fuera de matrimonio, como un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, básicamente. Entonces, era una manera de avergonzar la identidad de Jesús, como: este es un hijo bastardo, este no es un hijo legítimo, ¿vale? Por eso dicen hijo de María.
porque no se sabe quién es el padre o porque la identidad del padre es dudosa. Siempre, y obviamente no me voy a meter en los detalles, pero sí que era dudosa para la gente en Nazaret por cómo todo pasó. Pero no os preocupéis. Entonces es muy interesante notar ese detalle de el hijo de María en vez de el hijo de José. También se hace referencia a los hermanos como Jacobo. A ver, si tú eres católico o católica, quizás esto te choque, ¿vale? Pero Jesús tuvo hermanos biológicos, ¿vale? Y primos y hermanas. Yo sé, si tú tienes dudas sobre esto, no quiero que te centres en este desacuerdo doctrinal. Si tú crees eso, no pasa nada. Esto no va a poner tu salvación en juego, ni tampoco la mía si estoy equivocado yo. Pero según el pasaje y los análisis de muchos eruditos, se sabe que Jesús tuvo hermanos biológicos. Se menciona, por ejemplo, a Jacobo, que más adelante nosotros le conoceremos con el nombre de Santiago. Santiago en el Nuevo Testamento escribió la epístola. Él fue el hermano de Jesús, biológico. También se nos dice de una persona llamada Judas. No está hablando de Judas Iscariote, sino que está hablando del hermano biológico de Jesús, Judas, que también, por cierto, escribió la carta o epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Ambos son hermanos biológicos de Jesús. Otra de las cosas que vemos es que en el versículo 3 y el 4 las personas estaban escandalizadas, no se podían creer el mensaje de Jesús, la gente no lo recibió con honra a Jesús. Por eso Jesús dice que un profeta no es bien recibido en su propia tierra, no es recibido con honra. ¿Vale? Y es curioso que el mensaje de Jesús es bien recibido en otros lugares, pero no en su propia tierra. Y algo que vemos también en Jesús es que Jesús no está forzando a nadie en creer en su mensaje. Él simplemente da el mensaje de Dios y la responsabilidad de aceptar o no el mensaje de Dios no nos corresponde a los que predicamos o enseñamos, le corresponde a la gente que escucha el mensaje. Por eso Jesús muchas veces dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí está el tema, ¿vale? ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues vemos el primer aspecto de la predicación. Jesús enseñaba a las personas de Nazaret el camino de Jesús, pero también vemos la persecución que Jesús experimentó, en cierto grado en forma de rechazo. Rechazaron a Jesús, le avergonzaron. En vez de ver su identidad como Mesías, insistieron las personas en su identidad como hijo bastardo o como carpintero, de una manera como para desestimar o rechazar su mensaje. Es decir, trataron de cuestionar la credibilidad de Jesús para no tener que aceptar lo que él tenía que decir sobre Dios. ¿Os dais cuenta de esto? Vale, vamos a ver otro ejemplo parecido, si seguimos, que son los apóstoles en los hogares judíos, ¿vale? Y tenemos esta parte, que es justo el versículo siguiente. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Llevad sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis del pueblo, y si en algún lugar no os reciben bien, o no os escuchan, al salir de ahí sacudíos el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente. Exhortar significa animar con vehemencia a hacer algo correcto, como vamos, tú puedes hacerlo, eso es exhortarte, ¿vale? Exhortaban a la gente a que se arrepintieran, a que cambiaran sus vidas para seguir a Dios. Y también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite, ¿vale? Aquí vemos que Jesús envía a sus discípulos para que hicieran lo mismo que él hacía, predicar, sanar a los enfermos y liberar a las personas de la posesión demoníaca. Si el tema de los demonios es nuevo para ti, puedes escuchar el mensaje que di la semana pasada, que fue sobre todo sobre el tema de los demonios y la posesión. Luego tenemos que en el versículo 8 al 10, Jesús les manda o envía a sus discípulos y les dice que no se llevasen nada, sino solamente lo justo. Y esto es una de las características de los discípulos del primer siglo, que muchas veces para tú estar concentrado en tu misión espiritual, en aquello a lo que Dios te está llamando a hacer en tu vida, muchas veces necesitas simplificar tu vida. A veces tienes muchos ruidos, muchas distracciones y a veces necesitas simplificar lo que llevas puesto, lo que haces para
abrir espacio para la voluntad de Dios en tu vida. Y eso ellos lo hacen de un modo muy físico. No llevéis nada, confiad en Dios, confiad en que Dios os va a cuidar en el camino cuando prediquéis o cuando entréis en los hogares judíos. De hecho, por ejemplo, muchos sacerdotes y monjes hacen votos de pobreza para evitar que los bienes materiales les distraigan de la causa espiritual o de lo más importante. También veis este tipo de práctica. Y bueno, es interesante un tema, el versículo 11, cuando habla de si hay un hogar judío, una casa judía que no os escucha o no os reciben bien, sacudíos el polvo de los pies o de las sandalias, porque ahí llevaban sandalias, ¿vale? Y los pies eran muy feos, siempre con polvos, eran cochinos todos, pero no, porque tenían que caminar en tierra, ¿vale? No había asfalto como tal, ¿vale? Esta práctica era bastante común. Si tú no eres un judío, no sabrás de esta práctica, pero en aquel día, si algún judío tenía que entrar o pasar por una ciudad gentil, es decir, una ciudad que no era judío, por ejemplo, una ciudad griega era una ciudad gentil porque no era judía, al irse de la ciudad o incluso al pasar por una ciudad de paso que era gentil, ellos al salir de ahí tenían que sacudirse los pies, como diciendo, no queremos llevarnos nada de esta ciudad que no tiene a Dios, queremos ser santos, y por eso se sacudían los pies, es decir, no se querían llevar ni siquiera el polvo de la ciudad. Imagínate, como una señal de soy una persona pura que sigue la voluntad de Dios. Era un símbolo, un gesto simbólico, ¿vale? Entonces, aquí vemos la misma idea. Que no te reciben, que no escuchan el mensaje. No te preocupes, tú límpiate esto, porque limpiarte de los polvos, el polvo de los pies, era también otra manera de decir, esto es tu responsabilidad. Nosotros en la actualidad nos lavamos las manos. ¿Te has escuchado eso, no? Yo me lavo las manos. Yo ya he hecho lo que he podido, si a ti te va mal, es tu culpa. Yo me lavo las manos. Pues ellos no se lavaban las manos, se sacudían el polvo de los pies. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esa es la equivalencia cultural. Y aquí vemos más de lo mismo. Vemos que, por un lado, los 12 apóstoles fueron a enseñar el camino de Dios a los hogares judíos, pero también vemos una forma de persecución. Se puede deducir, no lo sabemos a ciencia cierta, pero se puede deducir que fueron rechazados por algunas personas. De allí que Jesús les diga, sacudiros los pies si alguien no os escucha o no os recibe bien en el hogar. Y por último, tenemos nuestro tercer ejemplo del pasaje, que es la historia de Juan el Bautista y la gente de altos cargos. Y vamos a ir por porciones, ¿vale? Porque es un poco largo. Vale, y dice lo siguiente. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Vale, vamos a detenernos por un momento en esto. Vale. Primero, en aquel territorio judío había un rey que se llamaba Herodes, ¿vale? Y Herodes había escuchado de la enseñanza de Jesús, de lo que Jesús estaba haciendo, que estaba teniendo muchos seguidores. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, al que Herodes mismo había asesinado. Herodes, como rey, mandó a que decapitasen a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta que vino anterior a Jesús, que era un profeta que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Entonces, Juan el Bautista era un profeta muy reciente que daba el mensaje diciendo, va a llegar alguien más grande que yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Y se refería a Jesús, ¿vale? Como un aviso de quién llegaba. Bueno, pues a Juan el Bautista le decapitaron. Lo mataron porque no les gustaba lo que tenía que decir de parte de Dios, ¿vale? Pero es curioso porque aquí ves que muchas personas que escucharon sobre el nombre de Jesús pensaban o que era Juan el Bautista resucitado o que era Elías. Y tú dices, ¿pero quién es Elías? Elías era un profeta del Antiguo Testamento, ¿vale? Que su historia se cuenta bastante en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y fue un profeta que fue llevado en un carro de fuego al cielo sin ver la muerte. Claro, ya tú dices, ostras, qué guay, esta historia es brutal, ¿vale? A ver si a mí me llevan en un carro de fuego al cielo sin ver la muerte, ¿verdad? Es una historia genial.
Pues Elías era un profeta muy justo, muy famoso, ¿vale? Entonces aquí por eso dicen, es Jesús el Elías, porque en Malaquías, en otro pasaje del Antiguo Testamento, Malaquías profetiza de que en el futuro volverá Elías, volverá el mensaje de Elías cuando el Mesías esté por llegar, ¿vale? Entonces el Mesías, el Salvador que habrá de venir, antes de él vendrá Elías como un signo de que ya va a llegar el Mesías o Jesús, ¿vale? Pero aquí evidentemente con estos rumores no significaba que Elías iba a llegar en persona, sino que alguien iba a llegar en el espíritu y poder de Elías, ¿vale? Que ese sería Juan el Bautista. Os doy un poco de contexto porque al final, para aquellos que lleváis más tiempo leyendo el pasaje, es importante profundizar un poco en por qué dijeron esos nombres, ¿verdad? Vale, entonces luego es interesante porque se rompe el hilo en el versículo 17, se rompe el hilo narrativo, es decir, se para la historia y nos remontamos al pasado, como un flashback, como en las películas, ¿no? Que te cuentan algo y de repente dicen 2 años antes, pues esto es igual, ¿vale? En el versículo 17 nos remontamos al evento pasado, de qué le pasó a Juan el Bautista. Y esa es la historia en la que me gustaría que nos centremos ahora. Vale, leemos ahora del versículo 17 al versículo 20. Dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodias, esposa de Felipe su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, Juan el Bautista, le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Tú dices, ¿y qué eso qué tiene que ver? Porque Felipe estaba vivo y se había divorciado y le había dado su esposa a su hermano. Bueno, unos chanchullos lujuriosos que... Esto es peor que novela mexicana, ¿eh? O sea, esto es novela de reyes, esto es Juego de Tronos, todo junto mezclado, ¿vale? Esto es así, el pasado era así. Entonces, aquí por eso Juan el Bautista, como profeta de Dios, le dice, hey, tú no puedes meterte con la esposa de tu hermano, él sigue vivo. La práctica común en aquella época era que si tu hermano tenía una esposa y tu hermano se moría, tú tenías que casarte con la mujer, porque no había seguridad social. Entonces, claro, la seguridad social te la daban tus familiares. Entonces, era una manera de proteger a la familia para que las viudas no se muriesen de hambre en la calle. Realmente era a social justice measure. O sea, era una forma de justicia social, ¿vale? De que Dios mandase al hermano que estaba libre casarse con la viuda, su cuñada, sí, cuñada viuda, para que no se muriese de hambre en la calle. Pero claro, esto es distinto porque el hermano de Herodes, Felipe, que era otro rey, estaba vivo, no estaba muerto. Y era más un rollo lujurioso que querían estar unos con otros y tal y cual. Por eso Juan el Bautista le dice, oye, la ley de Dios te prohíbe hacer eso. Y obviamente a Herodes no le hacía gracia. Pero fijaros, repetimos, versículo 18. Y Juan había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodias, la cuñada, que ya no era cuñada porque se habían divorciado de su hermano para estar juntos, bueno, un rollo. Por eso Herodias le guardaba rencor a Juan el Bautista y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes, atención a esto, Herodes es un personaje bastante curioso, versículo 20, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Este es el típico... Herodes me recuerda a los típicos amigos del barrio que yo tenía, que se dedicaban a robar y pegar a gente en las calles y todo eso, pero decían, sí, cuéntame de Dios. O sea, sí, como que querían que esté cerca, como si yo fuese un talismán que les va a proteger a ellos, ¿verdad? De sus crímenes o algo así. Pues yo creo que había una relación similar, ¿no? De esos criminales, sobre todo, por ejemplo, en México, muchos sicarios que luego se persignan en la Virgen y tienen un montón de religiosidad mezclada, pues yo siento que Herodes era un poco similar, ¿no? Corto las cabezas o sea, hago... no sigo la ley de Moisés, no sigo la ley de Dios, pero Juan, te escucho con gusto, aunque me perturbes a veces, pero te escucho con gusto. Bueno, pues esto es similar, ¿vale? Bueno, seguimos con la historia. Y dice, en versículo 21, por fin se presentó la oportunidad en su cumpleaños. Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodias,
la hija de Herodes, que creo que se llama Salomé, si me acuerdo bien, la hija de Herodías, entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. De nuevo, los chanchullos lujuriosos que se montaban. Estaba viendo a la hija de su mujer bailando y eso les desencarriló, les subió el líbido, ¿cómo se dice? La bilirrubina, como la canción esa, bueno, en fin. Y dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo Herodes a la hija de su esposa. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Esto te das cuenta que los hombres cuando están esclavos de su sexualidad dicen tonterías y prometen cosas que no deberían prometer. Y ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir, mamá? Y la madre, ¿vale? ¿Qué debo pedir? Y la madre contestó por fin, la cabeza de Juan el Bautista. La madre se cobró la venganza, por fin. Y vemos aquí en el 25, se nos ha cortado el texto, así que vais a tener que escucharme. Y enseguida se fue corriendo la muchacha al preguntar al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey Herodes se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso decepcionarla o desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió, que esto no lo tenéis, pero bueno, es igual, se entiende la historia. Cabeza en una bandeja y le cortaron la cabeza y le trajeron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja para que todos lo viesen. Se lo entregó a la muchacha y ella se lo dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Vale. Pues aquí tenemos otra historia. Y es curioso porque Herodes no era una persona que se llevaba mal con Juan. Ya os digo, le gustaba escucharle a pesar de que no quería seguir el camino de Dios. Pero por la influencia, ese entorno mundano, esas voces que están siguiendo a Satanás en la vida de Herodes, Herodes al final cometió un crimen muy grande. Mató a un profeta de Dios. Le decapitó. Y aquí te puedes dar cuenta de la persecución que recibió Juan el Bautista. Lo pagó con su propia vida, ¿verdad? Y esto nos deja... mira, aquí estaba lo otro. Bueno, es igual, ya lo hemos leído. Pero de nuevo, tenemos en este caso... a ver, ¿dónde lo tengo yo? Sí, tenemos en este caso a Juan el Bautista, una de las personas más justas y cercanas a Dios, predicando la palabra de Dios, lo que Dios exigía de su pueblo, y la persecución por Herodes por no tener un amor profundo de Dios, se dejó llevar por su entorno, y en este caso Juan el Bautista pagó con su vida. Vale. Hemos escuchado 3 historias en las que vemos predicación por parte de distintas personas y vemos persecución. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. En el primer caso, Jesús predicó a su pueblo de Nazaret y Jesús fue rechazado por los suyos. En el segundo caso, los discípulos predicaron el mensaje en los hogares de los judíos y también los discípulos fueron rechazados por algunos hogares judíos. Y por último, hemos visto la historia de Juan el Bautista, que predicó la ley de Dios a los altos cargos y gobernantes, y Juan el Bautista fue rechazado por los altos cargos pagando con su propia vida. Y esta es la realidad de seguir a Dios. Este es un hecho que nos enseñan las Escrituras, que si nosotros vamos a dar un mensaje, sobre todo en nuestra cultura actual, que es una cultura secular, que hay muchas creencias que la gente ya no cree en Dios, o como dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Es una sociedad donde el cristianismo se ve muchas veces como parte del problema, como parte de la intolerancia y del fanatismo en la sociedad. Pero nosotros necesitamos encarnar ese amor, realmente demostrar el evangelio, no solamente predicarlo para tener un impacto en las personas. Y me gustaría dejaros con algunas reflexiones, 3 cosas o 3 advertencias de cómo aplicar lo que acabamos de ver en nuestro siglo XXI, en Occidente, en España, en nuestra cultura, donde el cristianismo cada año se ve como parte del problema y no como parte de la solución. La primera es que necesitamos evitar lo que voy a poner aquí. Tenemos que evitarlo, no hacer lo que voy a poner aquí, ¿vale? La primera es que tenemos que evitar predicar el mensaje sin demostración. Es muy fácil enseñar algo o pedirle a la gente que haga algo, pero no demostrarlo con la vida de uno.
¿verdad? Y es como os dije, por eso yo hago muchas cosas en público, porque yo soy maestro de la Biblia, enseño, también voy a conferencias académicas y hago mucha enseñanza pública. Es muy fácil para mí crear una imagen hipócrita dentro de mí de, soy muy espiritual cuando tengo que hablar, o estoy muy comprometido cuando tengo que hacer algo en lo que yo participo, como parte de mi ego, ¿no? De mi autoimagen, pero cuando otra persona participa o cuando nadie me ve, ahí soy una persona pues que me da igual, Dios. Entonces yo en mi caso tengo que cultivar mucho secretismo con Dios, hacer muchas cosas en secreto con Dios para no caer en esa hipocresía pública, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso es muy importante que no solamente hay que enseñar el mensaje, sino demostrarlo, encarnar ese mensaje en tu día a día. Recuerdo una vez que había un hermano, no anonimato, en el pasado, años atrás, que siempre me decía, Carlos, hay que ir a evangelizar en la calle, hay que predicar la palabra de Dios en la calle. Y era como que eso era su única obsesión. No, es que tenemos que predicar la palabra de Dios, los discípulos de Jesús lo hicieron, Jesús mismo lo hizo, somos llamados a hacerlo, ¿vale? Pero yo le decía al hermano, oye, pero tú no te llevas bien con ningún hermano en la iglesia. La Escritura enseña que la gente de fuera sabrá que somos seguidores de Jesús por el amor que nos tenemos unos con otros. Pero tú hablas de evangelismo, pero nunca abres las puertas de tu casa y eres soltero y tienes una casa grande. No pasas tiempo con tus hermanos y lo que te distingue a ti no es el amor. Entonces es muy fácil escoger la parte del mensaje de Jesús que más te es fácil a ti, ¿verdad? O a lo mejor que tú tienes un talento nato. Como a mí me gusta evangelizar y se me da bien, vamos a evangelizar. O si a ti te gusta la alabanza, solo hay que alabar a Dios. No, hay que hacer todo, porque es parte del ministerio de Jesús, de lo que Jesús encarnó. Pero, claro, este hermano se enfocaba en eso, pero en lo privado no había demostración, no estaba viviendo el amor de Jesús. Y Jesús, si tú ves, muchas veces predicaba el mensaje, pero también lo demostraba, sanando, teniendo compasión de las personas, tocando a personas que nadie se atrevía a tocar para sanarles. Iba de la mano, lo hablaba, pero lo vivía. Y esa es una de las cosas que yo creo que muchas veces mucha gente fuera tiene razón en criticarnos, que a veces dicen, se golpean el pecho el domingo, pero de lunes a viernes no hay vida, no hay amor. Están consumidos con sus propias preocupaciones. Y por eso digo que hay que evitar esto, predicar el mensaje sin demostración. Necesitamos demostrar el evangelio, no solamente hablar del evangelio. Amén. La segunda cosa que hay que evitar es expresar nuestra convicción espiritual de modo divisivo. No sé si tú has visto en las calles de Nueva York o alguna imagen por Google en la que dice, si no te arrepientes vas a ir al infierno, o los homosexuales no heredarán el reino de Dios, en una pancarta en Nueva York. Yo te pregunto, ¿tú crees que si una persona está en duda y al ver eso, ¿cuál es la probabilidad de que eso le ayude a acercarse a Dios? No digo que sea imposible, habrá algún rarito que eso le mueva, y al final, pero no será por la pancarta, será a pesar de la pancarta. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos convicciones espirituales, y eso hay que tenerlo sí o sí, ¿vale? Una convicción fuerte en Dios, sobre el Evangelio, sobre el mensaje de Jesús. Pero muchas veces podemos expresar esa convicción de un modo que no tiene amor, que es innecesariamente divisivo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo la convicción de que mi casa, mi hogar tiene que estar limpio. A mí me gusta que mi casa esté limpia. Bueno, mi mujer dudaría de eso, ¿verdad? Pero bueno, imagínate que yo vivo en un hogar y a mí me importa mucho la limpieza. Tengo la convicción de que mi casa tiene que estar limpio. Y tengo a un hermano soltero que se queda en mi casa unos días, una semana, y después de comer no lava los platos. Yo cojo el cable de la plancha. No. Claro, yo puedo expresar mi creencia en que para mí es importante que la casa esté limpia con el cable de la plancha. Claro, estoy expresando claramente que para mí es importante. Pero también me puedo sentar con el hermano y decir, hey hermano, cada vez que acabas de comer para mí es importante que lo laves. ¿Podrías hacer eso? Sí, hermano, bro, no te preocupes, no me había dado cuenta. Ya está. He expresado lo mismo. En un caso lo he expresado con el cable de la plancha y en otro lo he expresado con verdad en amor. La misma convicción.
Y yo creo que como discípulos, cuando estamos con nuestros amigos y amigas en la calle, podemos expresar nuestra convicción sobre la pureza, sobre el matrimonio, sobre Dios, sobre la oración, sin tener que ser irrespetuosos, sin tener que faltar el respeto a los invitados. A veces yo me doy cuenta que podemos hablarles como si fuesen menos que, cuando realmente nosotros no somos nadie excepto por Jesús. Entonces yo creo que tendría, o las pancartas de si no te arrepientes vas a ir al infierno. Es que sí, bíblicamente es verdad, pero hay maneras de expresar lo mismo, y si te das cuenta, Jesús inicia con el amor muchas veces. Y solo con los orgullosos religiosos que creen ver y no ven, es donde Jesús confronta fuertemente. Lee los evangelios. Por lo general, Jesús habla fuerte a la gente arrogante que cree que ya tiene razón y que no necesita salvación. Pero con la gente del mundo, Jesús estaba con prostitutas, con glotones, con gente que no era bienvenida entre los judíos. Él estaba con las minorías, él estaba con grupos de personas que eran muy polémicos. Jesús ahora mismo se sentaría con Biden y con Trump a comer. Y eso diría, ese no es parte de Dios. No, es que Jesús hacía eso. Tú lees el tipo de personas con quien Jesús se sentaba con Franco a comer, o con personas de la izquierda o de derecha, o con enemigos. Jesús era ese tipo de maestro. Le daba igual. Él tenía un mensaje para sanar a toda la humanidad. ¿Os dais cuenta? Bueno, entonces eso, expresar nuestra convicción espiritual de un modo que no sea divisivo, o evitar hacerlo de un modo divisivo. Y por último, y con esto acabamos, es que tenemos que evitar confundir la persecución espiritual con las críticas legítimas. Ahora, en este mensaje hemos oído que si tú predicas la palabra de Dios, si tú caminas cerca de Dios, va a haber alguna forma de persecución, ya sea en forma de rechazo, crítica o con tu propia vida por el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay gente de fuera de la iglesia que te critica y tienen razón. Y no te está criticando porque tú eres un santo. No te está criticando porque eres una persona súper espiritual, con frutos del espíritu como la paciencia, el amor, la amabilidad. No, te está criticando porque a lo mejor eres una persona egoísta, porque a lo mejor eres una persona que no trabaja bien en su trabajo. O a lo mejor las personas fuera que critican a la iglesia muchas veces la critican con razón. Y los abusos sexuales en muchas de las iglesias, los escándalos de los pastores o líderes que luego han abusado de muchísimas personas, esas críticas son legítimas. Eso no es persecución porque la iglesia es santa. Eso es persecución que la iglesia recibe porque se ha alejado de Dios. Y es muy importante discernir, porque muchas veces gente de fuera o otros grupos religiosos nos pueden hacer críticas a nosotros como cuerpo, como conjunto o como grupo. Y lo primero que yo he escuchado, aquí no tanto, pero fuera, viajando y hablando con otros hermanos, yo he escuchado, esta crítica que ha aparecido en este periódico es una confirmación de que estamos agradando a Dios, porque Jesús dijo que si le seguimos el mundo nos va a odiar. Pero la pregunta es, bueno, ¿y la crítica por qué fue? Por abusos sexuales en la iglesia. Y digo, hermano, en ese sentido no es por ser espirituales, es por habernos alejado de Dios. Entonces, mucho cuidado, porque es muy fácil en las sectas se confirma este círculo vicioso de, nos persiguen los de fuera, entonces tenemos razón, y por eso no dejan que haya ninguna voz externa que pueda hablar verdad a ese grupo. Entonces, mucho cuidado. Y es muy importante decir esto, porque algunos de vosotros lo habéis experimentado, que a lo mejor os han rechazado porque os han dicho, vuestra opinión no vale o vuestra crítica es ilegítima. Pero no, si tú ves algo que está mal, lo hagan los de dentro de la iglesia o los de fuera de la iglesia, ¿vale? El bien y el mal, lo que está bien independientemente de quién lo diga. Y bueno, con esas 3 recomendaciones os quiero dejar, espero que alguna de estas